Hola a todos, quiero darles la bienvenida. Para los que no me conocen, mi nombre es Gerson López, soy parte del equipo pastoral de la sede de Pelan y acá estoy con ustedes, con un privilegio de poder abrir las escrituras con todos ustedes, poder abrir la serie de Romanos. Como decía Brandon, es uno de los libros favoritos de muchos. Es un libro que uno puede realmente estudiar, sumergirse y no tener suficiente tiempo para realmente ver todo lo que hay ahí. Romano es conocido como uno de los libros en el Nuevo Testamento con el evangelio más puro que uno puede encontrar. Uno de los teólogos viejitos como Martín Lutero decía: esta es una de las partes más importantes del Nuevo Testamento, y con la justificación por fe sola, como la doctrina de la iglesia, donde se mantiene o cae. Juan Calvino decía: si el hombre lo entiende o entiende el libro de Romanos, tiene el camino abierto a entender el resto de las escrituras. Yo espero que estén listos para poder ver el libro de Romanos, estudiarlos con el libro que tienen en sus manos, poder leerlo durante la semana, porque vamos a estar respondiendo a través de la serie diferentes preguntas, como ¿cuáles son las nuevas noticias de Dios? ¿Qué es el evangelio? ¿Es Jesús realmente Dios? ¿Qué pruebas que Él es Dios? ¿Para qué vino? ¿Qué es ser un santo? ¿Cuál es el estándar que Dios utiliza para juzgar a la gente? ¿Qué tan bueno es el hombre? ¿Qué tan malo es el hombre? ¿Podemos mantener la ley de Dios? ¿Cómo sabemos que somos pecadores? ¿Cómo somos justificados y perdonados? ¿Cuál es la importancia de la muerte de Cristo? ¿Cuál es la importancia de su resurrección? ¿Por qué en Cristo murió? ¿Dónde el hombre puede encontrar paz y esperanza? ¿Cómo estamos relacionados espiritualmente con Adán? ¿Y cómo estamos relacionados espiritualmente con Jesús? ¿Qué es gracia y qué hace? ¿Por qué es difícil vivir una vida cristiana? ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Son una de las cuantas preguntas que estaremos respondiendo a través de esta serie. Una de las palabras más usadas en este libro es Dios con 153 veces, ley 72 veces, Cristo 65 veces, pecado 48 veces, Señor 43 veces, fe 40 veces, y con eso podemos empezar a tener una idea de qué se trata el libro de Romanos, que nos va a enseñar que Dios es santo y la ley demuestra que nosotros no somos santos, que no podemos llegar al estándar de Dios que Él requiere. Por lo que Cristo tuvo que venir a ser nuestro representante, al obedecer completamente y ser el sacrificio que recibe la paga de nuestros pecados, y al tercer día levantarse y ahora vive. Esa es la idea general del libro de Romanos, y espero nuevamente que estemos emocionados, listos para ver lo que Dios tiene a través de este libro. En el versículo 16 vamos a ver que Él dice que el evangelio... El versículo 17 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y a eso se resume todo el libro de Romanos. Nuevamente, el libro de Romanos nos va a hablar sobre el evangelio, lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y muchas veces nos acercamos al evangelio pensando que el evangelio simplemente es el ticket que me saca del infierno y me lleva al cielo, o es una acción de un tiempo y nada más. Pero vamos a ver que el evangelio es mucho más que eso, y no solamente nos ayuda en el pasado, pero también en el presente, y nos da las motivaciones a vivir como Cristo nos llama a vivir. Y es por eso, nuevamente, que les pido que estén listos para la serie de Romanos. Y antes de comenzar el día de hoy, vamos a comenzar en el capítulo 1, versículo 1, y déjenme orar mientras que lo busquen. Padre, te agradecemos por tu amor, por tu gracia, tu misericordia. Padre, estamos acá porque tú lo has permitido, porque tú has hecho posible que podamos estar acá, el poder abrir tus escrituras, el poder escuchar de tu palabra. Ayúdanos a tener corazones listos y dispuestos a escuchar y a obedecer. Transfórmanos a ser más como Cristo. Transforma nuestras mentes, transforma nuestros corazones, que nuestras motivaciones sean dirigidas a hacer tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar Romanos 1 y comienza así. Yo, Pablo,
esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Entonces comenzamos con el autor, que es yo, Pablo. Y me voy a quedar ahí. Que comúnmente cuando vamos a leer un buen libro, sea lo que sea, nos gusta buscar quién es el autor para ver qué es lo que ha hecho el autor en su pasado, cuál es su trasfondo, qué le da la autoridad a este autor para hablar sobre el tema. Y eso es en cualquier libro secular. Pero acá vamos a ver quién es Pablo. Pablo era un fariseo. Los fariseos eran una secta del judaísmo que mantenía la ley judía en su punto a un extremo. Pablo dice, yo fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley. En el libro de Filipenses encontramos que él dice que él era fariseo de fariseos. Pablo es una de las personas que fue entrenado bajo Gamaliel. Gamaliel en su tiempo era uno de los, si no el mejor profesor o maestro que uno podía tener en ese tiempo. Y ahí estuvo Pablo, bajo entrenamiento de Gamaliel. Lo más seguro que un Pablo se tiene memorizado todo el Antiguo Testamento, a un mínimo los primeros 5 libros de la Biblia se los tenía memorizados. Proficiente en múltiples idiomas, griego, arameo, celoso por el conocimiento de la ley y mantenerla, tan celoso que había dispuesto a perseguir y matar a los cristianos. Él dice, si hay alguien más que pueda mantener la ley, yo la mantenía. Yo era bueno en ser bueno. Eso es Pablo. Moviéndose en el rango de los fariseos con un gran camino, un gran entrenamiento, conocimiento, todo lo que uno puede pedir, celo por Dios, buscando hacer la voluntad de Dios, unas motivaciones incorrectas. Pero ese es Pablo. Está haciendo lo que él piensa que es hacer la voluntad de Dios. El problema de Pablo es que sus motivaciones eran incorrectas. Lo estaba haciendo por tradición, costumbre, por elevarse a sí mismo. Motivaciones contrarias a las que realmente Dios tenía para él. En su forma de pensar y actuar estaban llenos de orgullo centrado en sí mismo. Inseguro en compararse con otros. Un espíritu de ser mejor que otros simplemente por ser mejor que otros. Pero muchas veces nosotros estamos en la misma situación como Pablo, con un celo por Dios sin entender realmente cuáles son nuestras motivaciones. Y muchas de nuestras motivaciones vivimos de una forma de religiosidad o de apariencias, en donde hacemos lo que hacemos por tradición o solamente por costumbre, o porque nuestros padres lo hacían, o porque lo que hemos hecho por varios años, pero no ha habido un cambio real. Es simplemente un celo superficial, una vida moral superficial de lo que podemos vivir como vida de seguidores de Cristo. Pero Pablo tiene un encuentro personal con Dios, con Cristo, que cambia su vida para siempre. Y eso es lo que pasa en la resurrección. Cuando realmente tenemos ese encuentro personal con Cristo, en un Cristo vivo, cambia totalmente nuestras vidas, nuestras motivaciones, la forma en que pensamos, la forma en que hacemos las cosas. Es por eso que él dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Esclavo. Otras versiones dicen siervo. Pero no, la palabra es yo, esclavo. Significa que él pertenece a Cristo. Él reconoce que Cristo ha pagado el precio por él. Yo sé que vivimos en una cultura donde hablar de esclavitud no es lo mejor, no queremos pertenecerle a nadie, queremos ser libres, queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero la realidad de la vida es que siempre estamos bajo la autoridad de alguien. O estamos bajo la autoridad del pecado, o estamos bajo la autoridad de Cristo. Pero la pregunta es, ¿quién es nuestro amo? ¿A quién estamos sirviendo?
¿A quién tenemos esa pasión por servir? Porque al final del día vamos a decidir si servir al pecado, a nuestras pasiones, o servir a Cristo y obedecerle. Pablo vemos ese cambio radical. Hay un antes y un después. Una forma de vivir de religiosidad, una forma de vivir por sí mismo, centrado en Él, o una forma donde Él dice, soy esclavo, no me pertenezco a mí mismo, ahora pertenezco a Cristo. No hay tal cosa de decir, he sido cambiado, he tenido un encuentro con Cristo y sigo viviendo de la misma forma. No hay tal cosa que después de 15, 20 años llamándose cristiano, podamos seguir viviendo de la misma forma. Debe haber un antes y un después. Un antes donde vivimos para nosotros mismos y un después donde realmente nuestra forma de pensar, nuestra forma de decidir, nuestra forma de vivir cambia a ser esclavo de Cristo Jesús. No hay para otra. O somos leales a Él o no lo somos. Simplemente lo hacemos por costumbre, religiosidad y lo que hemos hecho por los últimos 20 años. Pero hay un cambio, y ese es el cambio que Pablo dice: yo, esclavo de Cristo Jesús, elegido para ser apóstol y enviado para predicar sus buenas noticias, escribo esta carta. Esta es la palabra que vamos a estar viendo una y otra vez en este capítulo. Y nuevamente, él lo dice así porque hay un antes y un después a la hora de reconocer esta buena noticia, el evangelio de Cristo Jesús. Donde antes buscamos las posiciones, el ser reconocidos por nuestras obras, el vivir moralmente, ahora decimos, no, mi identidad es Cristo, yo pertenezco a Él. Continuamos tratando de vivir vidas como donde decíamos, no somos tan malos. El evangelio nos hace y descubrimos que somos malos, perversos, pecadores. Antes decíamos, hey, pero yo no le hago daño a nadie más. El evangelio nos enseña que es solamente en Cristo que realmente podemos tener motivaciones correctas. Antes estábamos centrados en nosotros mismos, en mis pasiones, en lo que me conviene a mí, en cómo yo vivo para mí, en yo. El evangelio nos llama a decir, no, ahora vivimos para Él y por consiguiente vivimos en generosidad y por eso hay un cambio en nuestras vidas. Hay un antes y un después. Él dice, soy elegido por Dios para ser apóstol. ¿Cómo queremos ser reconocidos? ¿Cómo queremos ser reconocidos por las personas? Porque él hubiera podido comenzar, yo, Pablo, apóstol, con autoridad. No. ¿Cómo queremos ser reconocidos? Jim Elliot decía, nosotros los cristianos solo somos un montón de nadies que apuntamos a alguien que sí es grande. Y esa es la realidad, eso es lo que Pablo entiende, eso es lo que deberíamos entender nosotros. Somos un montón de nadies que realmente entendemos quién es grande y estamos apuntando continuamente a Cristo. Y él sigue. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Entonces, Pablo no solo cambia de religión, él no solo cambia de ser fariseo, judío, a ser cristiano. No. Él cambia su vida, cambia a algo real. Su vida es transformada. Su fe ahora pertenece a Dios. Pero su fe no es a ciegas. Él dice, esta buena noticia es una promesa que hace tiempo por medio de sus profetas han sido hechos en las Sagradas Escrituras. El sacrificio de Cristo, su resurrección, no es algo que pasó como un plan B que Dios tenía. No es una emergencia que Dios tuvo que hacer. No, es algo que estaba en promesa desde Génesis hasta que Cristo viene. En Lucas 24 hay un pasaje donde Jesús ya se ha levantado a los muertos, resucitado. Van dos discípulos de camino a Emaús y van tristes porque el que pensaron que era el Mesías ha muerto y Jesús se le aparece, no lo reconocen
Y Jesús les dice, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer para no creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenían que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces, comenzando de Moisés, por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Entonces vemos que desde Génesis 3, donde está la promesa, donde la semilla de la mujer vendría que aplastaría la cabeza de la serpiente. Tal vez en Génesis empezó a contar que él era el cordero de la Pascua, donde su sangre era suficiente para que la muerte no los tocara. En Levítico se les decía, tal vez yo soy el lugar santo donde nos encontramos con Dios. En Números, que Él es nuestra guía, esa nube que iba delante de ellos. En Deuteronomio, Él es el profeta que vendría mejor que Moisés. Que vendría mejor que Moisés. Y encontramos en el Antiguo Testamento más de 300 profecías que verifican donde Jesús iba a nacer, qué es lo que iba a hacer, su muerte, su resurrección y el por qué. O sea, la vida de Jesús no es algo que pasó de repente, sino es lo que Dios tenía planeado para nosotros. Entonces, sí vivimos. ¿Soy yo? No, gracias, Brandon. Oh. 1, 1, 2, 3, ya. Brandon, ¿será que puedo cantar con eso? No. No. Ok, entonces, para principiar, sí vivimos por fe, pero nuestra fe no es a ciegas. Nuestra fe está fundamentada en momentos históricos, cultural y divino, donde vemos que Dios ha hecho esto posible. Y esto nuevamente viene Pablo y dice, esta es la buena noticia, nuevamente, el Evangelio. Cuando hablamos de la buena noticia, el Evangelio, debemos ser claros de qué se trata. No se trata de bienestar, de salud, de que nos va a ir bien, familias perfectas, dinero, vacaciones, puntos. No, significa que trata de quién, del Hijo de Dios, que en su vida terrenal él fue descendiente del rey David. Eso quiere decir que Dios cumplió su promesa al rey David, que su reino iba a ser establecido para siempre. Entonces vemos la línea de Jesús a través de toda la historia, que viene y Él es el que es heredero legítimo al trono, como el legítimo rey para Israel, tanto del lado de José como el lado de su madre. Ambos lados Él es descendiente del rey David. Quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Dios. Está diciendo, por la parte humana, completamente es lo que Dios ha prometido, descendiente del rey David. Por la parte divina, su resurrección confirma, le da validez que Él es el Hijo de Dios y por consiguiente su sacrificio es aceptado. Y es en esta verdad, de esta buena noticia, que se trata de su Hijo, que ahora podemos ver que Jesucristo es nuestro Señor. Podemos confiar en Él. Podemos poner nuestras vidas bajo su autoridad. Podemos decir, yo, Gerson, esclavo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él ha cumplido, porque Él es el Hijo de Dios, porque su sacrificio ha sido aceptado. Dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria
a su nombre. Encontramos que Él dice, por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles. Hay dos cosas cuando habla de apóstoles. Está el apóstol con la A pequeña, que significa mensajero, persona que es enviada. Y está el apóstol con A mayúscula, que son los que le ha dado Dios le dio la autoridad. Estamos hablando de los 11 discípulos que estuvieron con Jesús, más Pablo. Aún Pablo se llama como el último de los apóstoles, el último que podía estar ahí con la autoridad. Él vio a Cristo vivo, él estuvo con Cristo, aprendió de Cristo. Estos son los apóstoles que Dios le ha dado la autoridad. Y es por eso que Él viene y nos ha dado el privilegio de enviar ese mensaje y la autoridad de anunciarlo. Cuando Él habla de su apostolado viene de Cristo, viene directamente de Dios. No ha habido nadie más después de estos apóstoles que tengan la autoridad de hacer ningún cambio. Es más, en Gálatas Él viene y les dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otro evangelio diferente al que nosotros le hemos predicado, que caiga en maldición, que sea anatema, que sea maldito. No hay cosa. Esa es la autoridad que ellos tienen como apóstoles que Dios les ha dado para dar lo que es el evangelio, para decir lo que nosotros creemos. Y cuando alguien más viene y trata de cambiar esa verdad, Él dice que sea anatema, que sea maldito. Y es de esa de anunciar para todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan. Es aquí donde hace una gran diferencia entre lo que nosotros creemos como seguidores de Cristo y las otras religiones. En las otras religiones dicen, yo obedezco, por lo tanto voy a ser aceptado. Yo voy a actuar moralmente bien, yo voy a dar, yo voy a servir, yo voy a hacer estas diferentes cosas para que mi Dios me acepte. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, decimos que es porque somos aceptados y es por eso que nosotros obedecemos. Es por eso que dice, estas buenas noticias es para que puedan creer todos y puedan obedecer. Lo cual nuestra obediencia hacia Él trae gloria al nombre de Cristo y de Dios. Esa es la motivación que todos nosotros tenemos. Nuestra motivación existe porque hemos recibido algo que no nos merecíamos, algo que no podíamos obtener, y es por consiguiente queremos obedecer, queremos dar, queremos servir, queremos crecer, ser más como Cristo, porque pertenecemos a Él. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Ustedes, los gentiles. ¿Saben? Cuando estaba leyendo ese pasaje casi decía yo, ustedes, Grace Church en español, que han puesto su fe en Cristo Jesús, están incluidos entre ellos que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Y les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Ese es uno de los grandes beneficios que tenemos cuando realmente ponemos nuestra fe en lo que Cristo ha hecho. Nuestra identidad totalmente cambia. Antes éramos gentiles, destituidos, nada de esperanza. Ahora somos llamados a pertenecer a Cristo. Y no solo eso, ahora somos amados de Dios. Eso no existe. Es difícil verlo porque pensamos que Dios nos amaba desde siempre. No, es hasta que nuestra fe está puesta en Él. Es que ahora somos amados de Dios. Y no solo eso, sino llegamos a ser parte de su pueblo. Y no solo parte de su pueblo, pero también somos llamados a ser separados por Él. Entonces, no hay tal cosa que podemos llamarnos ser cristianos y seguir viviendo de la misma forma. Es porque estamos encontrados que ahora pertenecemos
nos ama Dios, somos su pueblo, hemos sido apartados. Vocabulario del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, pertenecientes a Él, ahora somos parte de su pueblo, ahora pertenecemos a Él. Y eso es todo lo que Dios está haciendo a través de la historia, a través de su redención, a través del Evangelio. Ustedes ahora pertenecen a esta promesa que no estaban incluidos. Y Él continúa diciendo, ante todo les digo que mediante Jesucristo les doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Pablo no los conoce, no ha estado con ellos, pero da gracias a Dios de lo que está pasando. Él sabe la obra que Dios está haciendo con ellos. Él no está compitiendo. Él no está diciendo, hey, ustedes no son parte de los que yo planté. No, Él no importa. Mientras que el Evangelio, esta nueva noticia, se siga distribuyendo, Él da gloria a Dios. Dice, Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo. Subrayo eso porque quiero que quede claro. El Evangelio, las buenas noticias, se trata de Cristo. No se trata de nosotros, se trata de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarlos algún don espiritual de los que ayude a crecer firmes en el Señor. Está esa pasión, esa necesidad de poder ir a visitarlos, ir a verlos, estar con ellos, poder aprender de ellos, por cual dice, cuando nos encontremos quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Acá en Grace tenemos a Tom Fowler y a Wes Cannon. Cuando leo esto se me hace parecer que son ellos, porque cuando ellos mandan los mensajes para el equipo de Nicaragua, ellos dicen, hey, nosotros los amamos, estamos deseosos de poder ir a visitarlos, queremos estar con ustedes, queremos poder ser parte de lo que ustedes están haciendo, queremos que nos alienten. Y es porque ellos entienden que la misión de Dios es mucho más grande que lo personal. No importando si están creciendo acá o están creciendo en Nicaragua, Pablo dice, no importando si están acá o allá, la misión de Dios es la misma, y por eso quiero estar con el pueblo de Dios, ver su fe, ver cómo están creciendo. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces a ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles. Entonces quiero que sepan, hermanos, que me propuse muchas veces. ¿Son las motivaciones de Dios correctas? ¿Las motivaciones de Pablo correctas? Por supuesto. ¿Ha orado? Por supuesto. Pero por alguna razón Dios no lo ha permitido. Y creo que muchas veces nosotros tenemos la forma de pensar que mientras que oremos, Dios tiene que responder completamente a nuestras peticiones. Y muchas veces Dios simplemente dice, no por el momento, no por ahora, o simplemente no. Y es lo que está viendo Pablo. Pablo tiene deseo de visitarlos, ha orado, quiere estar con ellos, sus motivaciones son correctas, pero Dios ha dicho no. Pero Pablo continúa y dice, mi deseo es trabajar junto a ustedes y ver frutos espirituales. Si sus vidas realmente han sido cambiadas por el Evangelio, su fe está puesta en Dios, sus vidas deben estar dando frutos espirituales. Nuestras vidas deben estar dando frutos espirituales. Nuevamente, no hay cual cosa de decir, soy cristiano, seguidor de Cristo, pero vivo exactamente igual como vivía 20 años atrás. En chismes, en depresión, en malas costumbres, sin bondad, sin paz. Hay un cambio donde podemos ver y decir, yo quiero estar con ustedes y ver sus frutos espirituales, porque esos frutos en otros gentiles se han visto y son evidentes en nuestras vidas. La pregunta es, ¿nuestras vidas están reflejando ese cambio que Dios ha hecho en nosotros?
Mi vida está cambiando. Hace 5 años me miraba de esta forma, pensaba de esta forma, centrado en mí mismo, pensando solamente en mí, y ahora Dios ha cambiado, mi pensar es diferente. Mis motivaciones, mi forma de vivir era de esta forma, pero ahora Dios ha cambiado la forma en que tomo decisiones. Hay un cambio, hay un antes y un después. A pesar que son buenas noticias, lo que Cristo ha hecho en nosotros, cuando realmente hemos sido encontrados con la resurrección, encontrados lo que Dios ha hecho por nosotros, hay un cambio en nuestras vidas. No importando si somos nuevos creyentes o viejos creyentes, ese cambio es constante. Él continúa diciendo, pues siento una gran obligación tanto por los habitantes del mundo civilizado como con el resto del mundo, con los instruidos y con los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Pablo entiende que va a una ciudad donde hay diferentes formas de pensar. Están los que son mucho más estudiosos y los que no. Pero él dice, no importando dónde estén, cultos o no cultos, ricos o pobres, la misión es la misma. Es llevar este mensaje a ellos para que puedan creer y obedecer. En 1 Corintios él dice, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Dice, para los judíos, esta verdad de la cruz, ellos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, mientras de piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Y esa es la razón. Cuando vemos el evangelio, cuando vemos este mensaje, para muchos es muy, muy difícil. Para los que son más educación, es difícil encontrar la razón lógica de la cruz. Y para los que no, es difícil encontrar por qué seguir a Cristo, a su muerte, su resurrección. Pero Pablo dice, quiero visitarlos y seguir predicando esta buena noticia. Y es acá donde vamos a encontrar que esta buena noticia, él dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de ¿quién? De Cristo, porque es poder de Dios en acción. ¿Para qué? Para salvar a todos los que creen, primero los que judíos, que fueron una promesa, y también a los gentiles. No me avergüenzo de esas buenas noticias, no me avergüenzo del evangelio. Pero ¿vergüenza de qué? ¿Sentimos vergüenza del evangelio? ¿Sentimos vergüenza de proclamar esta noticia de que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día? Yo creo que sí. Para muchos el poder proclamar esta verdad es difícil. Es fácil acá adentro hablar de Cristo que resucitó, murió, resucitó al tercer día, y nuestra fe, ahora somos esclavos de Él, y acá es muy fácil proclamar eso. Pero en nuestras vidas cotidianas, en el mundo secular, muchas veces sentimos vergüenza de este evangelio. Para Pablo, él entiende que es poder de Dios en acción para salvación. Pero Tim Keller dice, hay 4 razones para que los cristianos modernos se avergüenzan del evangelio. La primera, él dice, porque el evangelio nos dice que la única forma que podemos ser salvos es a través de la gracia de Dios. Y esto es bien ofensivo para las personas que viven moralmente y en religiosidad, que piensan que su decencia les da una ventaja sobre los menos morales. Las personas que piensan que su moralidad es suficiente, al escuchar que es simplemente por gracia, es ofensivo. También es ofensivo porque nos dice que el evangelio nos dice que somos tan malos que solo el sacrificio de Jesús podría salvarnos. Y esto es ofensivo
a la creencia popular de que como personas adentro somos buenas y que solo necesitamos ponernos en contacto con nuestra belleza interior. Es simplemente todos nosotros, todas las personas son buenas. Simplemente tiene que buscar esa bondad dentro de su corazón. El Evangelio nos dice que todos somos pecadores, somos malvados, somos destituidos de la gracia de Dios. Y eso es ofensivo. Estaba viendo un programa de televisión de mafiosos italianos y uno de los mafiosos está a punto de morir. Y el jefe de la mafia dice, no, pero ¿cómo va a morir? ¿Cómo que se va a ir al infierno? Él no puede ir al infierno. Los que van al infierno son esos pervertidos, perversos que matan por no razón. Él tiene una misión, él sí mata por una misión, entonces él no es tan malo como otros. Y esa es la realidad para muchos de nosotros. Buscamos simplificar qué es malo, qué no es malo, compararnos con nosotros. Y el Evangelio nos llama a decir, somos malos. Aún en nuestras mejores bondades, acciones, sin Cristo somos malos, pecadores. Número 3, él dice que nos enseña que todas las personas que se llaman buenas y sinceras no llegarán automáticamente al cielo. Y esto es ofensivo en la noción moderna que cualquier persona agradable en cualquier lugar puede encontrar a Dios a su manera. Pero el Evangelio nos dice que Dios es el único que puede proporcionar la salvación. Y si la va a recibir, tiene que ser la manera en que Dios ha dejado que recibimos la salvación. Nos avergonzamos del Evangelio porque este Evangelio nos dice que nuestra salvación se logró mediante el servicio y el sufrimiento de Jesús y debemos esperar lo mismo al seguirlo. Eso es ofensivo para estos tiempos porque las personas que quieren la salvación quieren vivir unas vidas fáciles, agradables y cómodas. Y el Evangelio nos invita a vivir vidas que posiblemente van a sufrir. Pero Pablo dice, no me avergüenzo de esta buena noticia, porque él dice, yo sí entiendo que esta buena noticia es el poder de Dios en acción para salvar a todos. A los que están en la promesa y a los que no están en la promesa, a todo aquel que ponga su fe y su confianza, arrepentimiento en Cristo Jesús, en lo que Él ha hecho por nosotros, es poder de Dios en acción para salvarnos. Pero nuevamente, el Evangelio definitivamente en estos tiempos es muy chocante. Porque todos queremos escuchar algo lindo, de bendición, de que todo nos vaya bien. Y el Evangelio nos dice, no, tú eres pecador en necesidad de un Salvador. No hay nada bueno en ti y por correspondiente necesitas a Cristo. Y es chocante, nos da vergüenza creer en esta persona, Cristo Jesús, que fuera Dios, que fue hombre, que murió en la cruz. Es raro. Pero cuando llegamos a entender esta verdad, somos realmente enfrentados a la realidad de la cruz, encontramos que esta es de Dios, su acción, su poder, y por consiguiente podemos vivir vidas que somos mensajeros, somos enviados y podemos proclamar esta verdad a todo el mundo. No importando qué dirán de nosotros, no importando nuestra reputación, no importando qué podemos perder, porque entendemos que este mensaje realmente es poder de Dios para salvación. Y es acá que el versículo 17 dice, esa buena noticia, el Evangelio nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Voy a usar la Biblia de las Américas para esto. Dice, díganme que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios nos da la idea de su perfección, de su rectitud, que no hay nada incorrecto en la justicia de Dios.
cuando somos enfrentados con la realidad de que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, estamos en graves problemas porque Él es justo, Él es perfecto, Él es recto y nosotros no. Pero es en la buena noticia que encontramos que ahora esa justicia, que Él es justo, es transferida a nosotros y ahora somos justificados en Él. Ahora somos declarados perfectos delante de Él. No porque somos buenos, pero porque en fe y por fe ponemos nuestra fe en la buena noticia de Cristo Jesús y ahora su justicia es transferida a nosotros, su rectitud, y ahora vivimos en rectitud delante de Él. No porque no lo merezcamos, sino porque Cristo ha pagado el precio por todos nosotros. Eso es lo que Pablo dice en el capítulo 1, del versículo 1 al 17, donde está hablando de qué es lo que Dios. Vamos a ver del 18 para adelante la perversidad del hombre, pero acá estamos viendo lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Y es acá donde voy a dibujar. Y quédense conmigo con los dibujos. Pero es para ver lo que hemos visto en estos 17 versículos. Técnicamente el Evangelio es este. El Evangelio es Dios creó un mundo perfecto donde puso a dos seres humanos sin pecado, sin falta, donde Dios y ellos podían tener una relación perfecta. Ellos tenían intimidad con Dios, podían estar delante de Él. El hombre peca y el pecado entra al mundo. Cuando el pecado entra al mundo, hay una separación entre el hombre y Dios. La justicia de Dios, su perfección, su rectitud, su santidad, no puede estar en el pecado. Crea una separación entre el hombre y Dios. Y eso crea un problema para todos nosotros. Porque no hay nada en nosotros, nada bueno que pueda restituir esta relación con Dios. Aún nuestras mejores obras en Isaías encontramos que son como trapos sucios delante de Él. Estamos en problemas, pero Dios en su gran misericordia manda al único que podía ser Jesús, para que Él pueda vivir una vida perfecta en esta tierra, venga y sea nuestro representante en la parte humana, pero también representante de parte de Dios. Su sacrificio en la cruz, Él paga por nuestros pecados, Él recibe el precio, el pago que nosotros nos merecemos. Él es separado del Padre, muere en la cruz y al tercer día Él es levantado de entre los muertos. Y es ahora que cuando nosotros ponemos nuestra fe en esta realidad donde Dios ha proveído todo esto por nosotros, nuestra relación con Dios vuelve nuevamente, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Cristo ha hecho esto por nosotros. Ahora nuestra relación con Dios acá, y es donde ahora somos el pueblo de Dios, pueblo santo, amados de Dios, relación con Dios, podemos entrar al lugar santísimo nuevamente, no porque no lo merezcamos, pero porque Cristo lo ha hecho por nosotros. Y es por eso Pablo dice, ahora yo soy esclavo de Cristo Jesús, Él es mi Señor, Él es mi identidad, a Él me dedico, Él es mi todo. Este es el mensaje de salvación con poder para salvación. La cuestión es, ¿lo creemos o no? La cuestión es, ¿nos avergonzamos o no? La pregunta es, ¿vivimos de una forma en que la resurrección realmente ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado nuestra forma de pensar, ha cambiado nuestras formas de vivir? Porque ahora vemos a Cristo
como la máxima autoridad de nuestras vidas. La cultura, lo que la gente haga o deje de hacer, no nos importa, porque estamos enfocados en lo que Cristo nos ha mandado a hacer. Y es por eso que Pablo dice, soy mensajero de estas noticias. Es por eso que todos nosotros somos mensajeros de esta buena noticia, porque entendemos el grado de peligro que hay acá, donde no hay nada en nosotros, no hay una buena bondad, donde estamos perdidos sin Cristo para tener esa relación con Él. El Evangelio no simplemente nos saca del infierno y nos lleva al cielo. No, nos restituye a una relación íntima con Dios. En el Evangelio lo que ganamos es a Dios mismo. Y eso debería alegrar nuestros corazones y emocionarnos, porque de eso vivimos. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, que ahora nuestra relación con Dios ha sido restituida. Ese es el Evangelio. Eso es lo que Pablo está comentando ahorita, transfiriendo a estas personas que están en Roma. Y ese mismo mensaje que nosotros escuchamos, y a través del libro de Romanos estaremos viendo aún más en detalles cada uno de estos pasos. Y espero que a los que han puesto su fe en Cristo Jesús puedan buscar pensar, ¿realmente mi vida está reflejando ese cambio de la resurrección, donde ya no vivo para mí mismo, sino vivo para Cristo? Y si no has puesto tu fe en Cristo Jesús y tienes más preguntas y necesitas escuchar qué es este mensaje, al final del servicio van a haber líderes aquí al frente donde vas a poder venir a hablar, preguntar, porque este es el mensaje más importante que uno pueda escuchar. Antes de ser creyente y después de ser creyente, este es el mensaje que transforma nuestras vidas, no solo en este mundo, sino para la eternidad. Oremos. Padre, te agradecemos por tu amor, por tu gracia, porque vemos el poder que tú tienes a través del Evangelio, a través de lo que has hecho a través de Cristo Jesús. No hay nada en nosotros, Padre, que nos merezcamos este amor, pero tú en tu gran misericordia, en tu amor, en tu bondad, has permitido esta relación contigo. Aún en este momento, mientras que oramos y estamos delante de tu presencia, qué privilegio nos has dado. Ayúdanos a que esta verdad de la resurrección sea real en nuestras vidas y en nuestras mentes, en nuestros corazones diariamente. Que muramos a nosotros mismos y vivamos para ti. Que podemos decir, somos esclavos de Cristo Jesús. Te amamos, Padre. En Cristo Jesús. Amén.